Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Nuevamente nos encontramos para continuar desarrollando nuestro estudio de la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo 4, o vamos a empezar mejor a desarrollar el capítulo número 4, y vamos a desarrollar los versículos número 1, 2 y 3. Y sin más preámbulo, lo invito para que tome su Biblia y juntos podamos leer. Empecemos con el versículo número 1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este versículo el apóstol nos hace una advertencia de sumo cuidado. ¿Y cuál es esa advertencia? Es la siguiente. Empieza diciendo: como siempre, el apóstol, usando el tierno lenguaje que lo caracteriza, empieza diciéndonos amados. Usted lo lee en su Biblia, amados, haciendo referencia a los hermanos en la fe. Otras versiones dicen queridos amigos o queridos hermanos. ¿Qué nos pide el Señor a través del apóstol Juan? Dice lo siguiente: no creáis a todo espíritu. El Señor nos dice a usted y a mí, no crean. Esa palabra creer, o mejor, ese verbo creer, viene de la palabra griega, como usted lo lee allí, pisteu, y traduce ser persuadido de, o fiarse de, o confiar. Entonces, dice, no crean a todo espíritu, no sean persuadidos de todo espíritu, no se fíen de todo espíritu, no confíen en todo espíritu. De la palabra espíritu viene de la palabra griega neuma, así como usted lo lee allí, neuma. Y para este versículo hace referencia a aquellas personas que afirman hablar de parte de Dios o estar inspirados por Dios. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, amados hermanos, queridos amigos, no crean a todo aquel que dice o afirma hablar de parte de Dios o dicen estar inspirados por Dios. Mire que esa palabra espíritu, que hace referencia a esas personas que afirman hablar de parte de Dios o estar inspiradas de parte de Dios, también se usa, o la usa mejor, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2 de la segunda carta. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Léalo conmigo. Dice, Pablo le dice a la iglesia, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y ahí aparece la palabra, ni por espíritu, que hace referencia a personas que dicen venir inspiradas de parte de Dios, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por el contrario, en este mismo versículo número 1, lo que sí nos pide el Señor por medio del apóstol Juan es probar. Mire lo que dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Usted y yo debemos de tener, o mejor, tenemos el deber de no creerle a todo aquel que dice que viene de parte de Dios o está inspirado por Dios, pero sí debemos de probarlos. Debemos de probar esos espíritus. En este caso, a esas personas que dicen venir de parte de Dios o de estar inspiradas por Dios. El apóstol Juan nos envía, o mejor, el Señor a través del apóstol Juan nos envía o nos invita a probar. Esa palabra probar viene de la palabra griega dokimazo, como usted lo lee allí, que traduce literalmente someter a prueba. Mire lo que nos enseña la Biblia a través del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, ahí está la palabra griega dokimazo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, aquí cuando el apóstol Juan nos dice probad, quiere decir
sometan a prueba a esas personas que afirman hablar de parte de Dios o que afirman estar inspiradas por Dios. Pruébenlos a ver si son de Dios. Si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, dicen otras versiones. O si el espíritu que tienen es de Dios o no. Usted y yo debemos de probar esos espíritus, esas personas. ¿Por qué? Ahí dice en el mismo versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire lo que dice el Señor, porque muchos falsos profetas, no dice uno, dos o tres, no, muchos falsos profetas. La palabra aquí falso o falsos es la palabra griega pseudos, pseudos como usted lo lee allí. Entonces, muchos pseudos, ¿has escuchado la palabra pseudo profeta? Pseudo apóstol, quiere decir falso profeta o falso apóstol. Muchos falsos profetas están en el mundo. Dicen otras versiones, el mundo está lleno de falsos profetas. Mire lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, con respecto a este tema, dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos advierte de que nos guardemos de aquellos falsos profetas, de aquellos pseudo profetas. Continuemos, versículo número 2. Dice así, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En este versículo el Señor, por medio del apóstol Juan, nos enseña la forma de reconocer quién en verdad ha venido o viene de parte de Dios. La manera de saber si una persona tiene o no el Espíritu de Dios, el mismo apóstol o el mismo Señor nos lo enseña en este versículo. Y dice lo siguiente, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que reconozca que Jesucristo vino al mundo como hombre, que vino al mundo a hacerse como uno de nosotros, es de Dios. Hay muchos que niegan que Jesucristo, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Pero miremos qué nos dice la Escritura con respecto a este tema. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia a los filipenses, a la iglesia allí, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 8, dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, Dios, tomó forma de hombre allí cuando vino nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Se hizo como uno de nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La persona que reconozca esta verdad, es una verdad absoluta, es una verdad indiscutible, tal persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que nos enseña el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 14 con respecto a este tema, hablando del Señor Jesucristo, y dice, y aquel verbo, el verbo de nuestro Señor Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí mismo también la segunda carta que nos escribió el apóstol Juan, en el versículo número 7, dice lo siguiente, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos, mire lo que dice en la primera carta, ya en el capítulo 4, muchos, aquí en la segunda carta vuelve y dice, muchos engañadores. Continuemos, el versículo número 3 del capítulo número 4 dice lo siguiente, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Todo espíritu, recuerda que esta palabra espíritu hace referencia a toda persona que dice o afirma venir de parte de Dios o venir inspirado por su Santo Espíritu. Todo espíritu que no reconozca esta verdad, esa verdad que vemos en el versículo número 2. Y dice venir de parte de Dios, aquella persona está mintiendo y no tiene al Espíritu Santo de Dios. Esta persona, dice la Escritura, tiene el espíritu del anticristo. De este espíritu, todos los creyentes han oído que viene. Desde el momento en que usted y yo hemos empezado a conocer el Evangelio, hemos empezado a creer en el Evangelio y hemos nacido de nuevo, hemos escuchado que el espíritu del anticristo viene. Pero la Biblia nos enseña que ese espíritu ya está aquí, ya está en el mundo, operando. Ojo, estoy hablando y la Biblia nos dice que es el espíritu del anticristo, mas no está hablando del anticristo aún. Porque no podemos confundir la aparición del anticristo o la manifestación mejor de aquel personaje siniestro que la Biblia lo llama o que Juan lo llama el anticristo a el espíritu del anticristo. Dice la Escritura, dice el Señor, que ese espíritu ya está en el mundo, ya está operando. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 5, dice, el Señor Jesucristo advirtiéndonos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Han venido y a muchos engañarán. A lo largo de la historia hemos conocido muchos personajes que han tenido ese espíritu del anticristo y afirman que ellos son el Cristo. Pero han engañado también a muchos. Y la primera carta de Juan, la que estudiamos, la que venimos estudiando, pero en el capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 2 en el versículo 18, vamos a recordar, el apóstol Juan le habla a la iglesia diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amado hermano y amigo, no me queda más sino darle las gracias. Gracias por permitirnos entrar en la comodidad de su hogar. Gracias por seguir con nosotros estudiando la palabra de Dios. Recuerde, estamos estudiando la primera carta que escribió el apóstol Juan. Lo estamos estudiando de una manera clara, sencilla y práctica, versículo a versículo. Si usted se ha perdido alguno de los estudios, lo invito para que los mire aquí en nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Y de paso lo invito para que se suscriba a este canal. Si no se ha suscrito, suscríbase, Creciendo en el Conocimiento de Dios, toque allí la campanita y estudiemos juntos, aprendamos juntos y edifiquémonos juntos por medio de la palabra de Dios. No me queda más sino decirle nuevamente muchas gracias por seguir estudiando con nosotros, por seguir estos videos. Recuerde, estamos subiendo materiales los días jueves y sábados después de la medianoche. Estamos estudiando el capítulo número 4. Empezamos a estudiar el capítulo número 4 de la primera carta que escribió el apóstol Juan. No me queda más sino decirle gracias por conectarse nuevamente. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente y damos toda la gloria a nuestro buen Dios porque por Él estamos haciendo esto. Muchas gracias. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.